¿Quién es la mujer vestida del sol de Apocalipsis capítulo 12? Ya hicimos un programa introducción y ahora en este programa vamos a desarrollar estos primeros versículos que vamos a estudiar hoy. Vamos a dar respuestas concretas y claras de quién es la mujer vestida del sol. Pero antes, como introducción, quiero decirles que es un error muy común, muy popular, el que Apocalipsis 12 es creer que ese libro trata principalmente de la persecución que tiene la iglesia antes de la segunda venida de Cristo, y esto se conoce como la tribulación de aquellos días. Los acontecimientos narrados en Apocalipsis capítulo desde el 6, o sea, siempre desde el 1 al 19, pero yo digo desde el capítulo 6 porque empiezan a abrirse todos los sellos, todas las visiones, el juicio. Del capítulo 6 al capítulo 19 ocurren siempre en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, estas secciones de versículos desde el capítulo 6, desde el capítulo 6 al capítulo 19 narran un juicio, y yo creo que todos nosotros tenemos un punto ahí, y creo que estamos de acuerdo en este punto, de que todos estos sellos, juicios, copas, narran un juicio. Ahora, ¿cuál es el punto que vamos a debatir un poquito hoy? El tema crítico en este punto de este juicio es que muchos, como es la creencia más popular, es creer que este juicio que se está narrando piensan que está en un futuro de nuestro siglo XXI, o sea, de acá del 2026 en adelante. Y ahí creo que está el gran error, porque este juicio que es narrado desde los capítulos 6 al 19, como les comenté, se trata principalmente de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, y esa venida no es literal, sino que esto es una fraseología antiguo testamentaria. Está en mi canal del video, que es Mateo capítulo 24, y van a tener toda la explicación ahí de lo que es el juicio de la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué viene este juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes? Porque Israel había invalidado el pacto, Jeremías capítulo 31. Entonces, este juicio que está narrando el capítulo 6 al capítulo 19 es el cumplimiento de los tiempos postreros. Este juicio es el cierre del Antiguo Testamento, el cierre oficial del Antiguo Testamento, y toda la narración del capítulo 6 al capítulo 19 se centran en la ciudad de Jerusalén. Ahora, si no sabes bien lo que son los tiempos postreros y te has suscrito recién al canal, si no lo hiciste, te animo a que lo hagas y me apoyes. Mira, esta es la manera de que tú puedes ir al programa Corriendo el Velo, busca los tiempos postreros, y véanlo para que ustedes tengan una mejor comprensión de lo que yo estoy hablando acá. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de las posturas, de lo que dijimos en el programa introductorio. La interpretación de que la mujer de Apocalipsis 12 es María, la madre de Jesús, definitivamente no es esa la interpretación correcta, y por obvias razones no voy a entrar en dar argumentos por razones de tiempo. Todos estamos de acuerdo en esta postura de que María no es esta mujer de Apocalipsis 12, excepto que dentro de la audiencia de este programa haya un romanista o un católico apostólico romano. Vamos a la segunda posición. La segunda posición, de igual manera, la interpretación de algunos que creen que esta mujer es la iglesia de hoy, del siglo XXI, tampoco es esa la interpretación correcta, porque sencillamente nunca se dice en las escrituras o que la iglesia es la madre de Cristo, ni que Cristo es el hijo de la iglesia. La iglesia en el Nuevo Testamento está representada como la novia, como la esposa de Jesucristo, como que nosotros somos el cuerpo de Jesucristo, la casa del Espíritu Santo, la casa de Cristo, como dice Efesios 5, pero nunca se dice que la iglesia es la madre de Jesús, que dio a luz al Mesías. Más bien, del Mesías se desprende la iglesia del nuevo pacto. Puedo dar más argumentos, pero creo que con esto es suficiente, y quiero darle más tiempo a la interpretación que creo yo es la más fiel a las escrituras.
Aquellos que creen que la mujer es el Israel étnico, o sea, el actual, el que está ahora actual, es Israel nacional, el Israel nacional, dice, si la mujer fuera exclusivamente el Israel étnico nacional, entonces no podría tener como descendencia a los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, como dice claramente el versículo 17, que el versículo 17 es el último versículo del capítulo 12. La mujer da a luz al Mesías, versículo 5, y después sigue existiendo como madre de los creyentes. Sabemos nosotros hoy en día que los judíos actuales que hay no son creyentes en el Mesías, o sea, en Jesús como el Mesías. Y los judíos que creen en Jesús no son judíos mesiánicos, no, son creyentes, son cristianos. Si un musulmán se convierte al cristianismo, no es un musulmán mesiánico, es un cristiano, es un hijo de Dios, siempre y cuando se arrepienta de corazón y sea parte de la elección divina de Dios. ¿Cuál es la interpretación? Entonces sería adecuada y fiel según el contexto inmediato e histórico del capítulo 2. Creemos que la identificación que Juan presenta sobre la mujer es congruente con el pueblo elegido de Israel, el remanente escogido de Dios del Antiguo Testamento, o sea, el Israel espiritual. Voy a dar las evidencias y el sustento teológico de lo que acabo de decir, y vamos a ver las evidencias de la iglesia hebreo-cristiana, por darle un nombre. Entonces, esta iglesia hebreocristiana es el remanente preservado por gracia del Israel del antiguo pacto. Y este remanente, esta iglesia del antiguo pacto, fue profetizado que iban a ser salvos en los postreros tiempos. Hay un programa de los postreros tiempos, ya les comenté, vayan y véanlo. En otras palabras, el remanente de Judá preservado del Antiguo Testamento en términos de la carne, iba a venir ese Mesías por medio del cual muchos serían salvos. Ahora, Juan, cuando habla de esta mujer en el capítulo 12 de Apocalipsis, no está inventando nada. Durante siglos los profetas, tanto mayores como los profetas menores, ya habían de alguna manera presentado a Israel o Sión o Jerusalén como una mujer, como una esposa, como una madre que esperaba el cumplimiento de las promesas mesiánicas. Por eso cuando aparece la mujer vestida del sol en Apocalipsis 12, el lector judío de ese primer siglo inmediatamente pensaría en ¿qué? En Sión, en Jerusalén, en la hija de Jerusalén y en el pueblo de Dios, en ese pueblo del pacto. ¿Qué dice Isaías capítulo 26, versos 17 y 18? Y lee así la palabra, dice: como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da grito en sus dolores. Israel aparece, según el profeta Isaías, acá como una mujer de parto esperando su redención. En el mismo libro de Isaías, pero vamos al capítulo 66, versículo 7 y versículo 8. Y dice así la palabra: antes que estuviese de parto dio a luz, nacerá una nación de una vez. Entonces, acá podemos ver la mujer, podemos ver parto y podemos ver nacimiento de un pueblo. Jeremías capítulo 4, versículo 31, que dice: oigo la voz como de mujer que está ¿de qué? De parto. Otra imagen de Israel como mujer con dolores de parto. Ezequiel capítulo 16, versículo 32, dice: sino como mujer adúltera. Vemos ya que Israel es llamada una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque había un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Israel anuló ese pacto, violó el pacto, se prostituyó yendo detrás de dioses ajenos y invalidaron ese pacto. Por eso es adúltera, porque era un pacto entre el marido y la mujer. Por eso es que cuando en cualquier iglesia se da un ejemplo de la relación entre el hombre y la mujer, siempre se usa la imagen de Cristo y la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Isaías capítulo 1, versículo 2. Dice: ve, tómate una mujer fornicaria.
esta historia, es una historia de amor más dolorosa y más hermosa de toda la Biblia. Y estén atentos porque esto a mí, en este estudio que hice, realmente me tocó el corazón y voy a preparar un devocional de esta historia de amor de Dios a su pueblo. Así que estén atentos, ya vamos a lanzar este devocional. Sigamos estudiando las Escrituras. Vamos a Miqueas capítulo 4, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Te retorcerás y darás gritos como de mujer de parto. Entonces, cuando habla de mujer de parto o que está pariendo, siempre se relaciona con un juicio. Siempre se relaciona con un juicio. ¿Y por qué ese juicio? Porque Israel invalidó su pacto, Israel se prostituyó, Israel adulteró. Entonces, a consecuencia de eso, de ese alejamiento, de esa invalidación del pacto por la conducta del Israel étnico de ese momento, se la dice que era una mujer adúltera y por eso, como dolores de parto, y el alumbramiento, ¿qué es? El alumbramiento es el juicio que venía, ya nace el juicio. Y ese juicio fue profetizado en Deuteronomio capítulo 31, capítulo 32, que se iba a dar en los tiempos postreros. Entonces, esto que está pasando es el desarrollo de un juicio, y ese juicio, que es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, es el cumplimiento de los tiempos postreros. Dos razones fundamentales que identifican a esta mujer con el pueblo escogido de Dios. Primeramente, su vestimenta. ¿Cómo es su vestimenta? Bueno, esta mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de estrellas, sin lugar a dudas, es una alusión a la visión que tuvo José en Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. Y esta visión fue interpretada por su padre Jacob como que José tendría una posición de autoridad sobre sus hermanos, y no solamente sus hermanos, sino sobre el mismo Jacob. Y esto lo podemos leer en Génesis capítulo 43. José es un tipo de Cristo, quien siendo rechazado y vendido como esclavo por sus hermanos, vino a ser constituido por Dios para provisión de su pueblo. Génesis 45. Y para ser más preciso en esto, hermanos, la mujer representa al pueblo elegido del Antiguo Testamento, del cual vendría aquel que regiría las naciones con vara de hierro, y esto es Jesucristo. Esto está en el versículo 5 de Apocalipsis 12. Ahora, el segundo punto es, ya vimos su vestimenta, ahora vamos a ver su estado de embarazo. Y como hemos leído recién Isaías 26, versos 17 y 18, que decía, como la mujer encinta, cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos de dolores, también lo que acabamos de leer, lo que dice Miqueas capítulo 4, 9 y 10, se los vuelvo a leer ahora. Dice: ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo? ¿Qué te ha tomado dolor como mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está ¿de qué? De parto. Entonces, esta metáfora profética, escatológica, de dolor de parto, designa el juicio divino señalado precisamente en Miqueas 4. ¿Y qué juicio era este de Miqueas 4? Era el cautiverio de Judá en manos del imperio babilónico. Los destinatarios de Apocalipsis estaban siendo avisados del inminente juicio divino que se desataría sobre aquella nación, o sea, sobre la nación de Jerusalén, de ese Jerusalén del antiguo pacto, que fue usada esa nación por el mismo dragón para dar muerte ¿a quién? A quienes le fueron enviados para que se salven. Y esto lo menciona Jesús. Vamos al libro de Mateo capítulo 23, versículo 37 al 39. ¿Qué dice Jesús sobre esto? Jerusalén, Jerusalén, que matas ¿a quién? A los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué eran enviados? Para su salvación de este pueblo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Lo rechazaron abiertamente. He aquí, y acá viene la sentencia: he aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Cuando dice vuestra casa, se está refiriendo al templo, porque en el templo, en el lugar Kadoshín, en el lugar santísimo, estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Es quedada desierta, significa que la presencia de Dios se iba a ir de ahí. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digan Baruch Habá, Behashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. La metáfora de este dolores de parto fue utilizada por Jesús en su profecía sobre el Monte de los Olivos. Fíjense, vamos un capítulo más, estábamos en el capítulo 23, vamos al capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios ¿de qué? Principios de dolores. Jesús estaba anunciando el juicio que vendría a Israel, y no es un juicio universal, es un juicio local. El propósito del apóstol Pablo también hace uso de esta metáfora sobre los dolores de parto cuando le habla a los tesalonicenses, refiriéndose al mismo juicio que había anunciado Jesucristo que iba a pasar cuando en la generación de Jesús, en su generación. Vamos, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y versículos 3. ¿Qué dice? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como que, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Entender que la mujer de Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 representa esa descendencia fiel de Israel es importante porque este libro, que principalmente trata, y lo voy a volver a decir, sobre el juicio de Israel por causa de la infidelidad de Israel hacia su Dios, invalidaron su pacto. Nos recuerda a nosotros que siempre hubo y siempre habrá un remanente fiel, salvado por gracia y preservado para la gloria de Dios en diferentes momentos de toda la historia de la redención de Dios. Pablo también le dice a los romanos, ahí en el capítulo 11, versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Una pregunta, ¿qué significa que la mujer, que ya sabemos quién es la identidad de la mujer, huye al desierto? ¿Por qué? ¿Para qué? En el versículo 6 vamos a leerlo, dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Tengan en mente este número. Ahora, la imagen de que la mujer huye al desierto es para sustentarla, dice el texto. Y la imagen, esta imagen de que la mujer va a ser sustentada, de que el pueblo de Dios va a ser sustentado, es una imagen antiguo testamentario. Y esta imagen antiguo testamentaria denota la fidelidad que tiene Dios sobre su pueblo. Moisés fue sustentado en el desierto de Medián. Éxodo capítulo 2, versículo 15. Fíjense que la provisión del pueblo de Israel durante su peregrinación en el desierto camino a Canaán, cómo Dios ha provisto. Éxodo capítulo 16, Oseas capítulo 13, léanlo. También el tiempo, ¿se acuerdan el tiempo en que Elías fue sustentado por Dios? En Primera de Reyes capítulo 17 y después en el 19. En el Nuevo Testamento, la huida que tuvo José con María y Jesús cuando era bebé, que fueron y escaparon de la ira de Herodes. Entonces, esta declaración de que la mujer huye al desierto hace referencia a los judíos creyentes en el Mesías dentro de Jerusalén. Y a este grupo de creyentes Dios preserva por gracia y lo hace llamar el remanente fiel. Este grupo de creyentes fueron advertidos por Jesús, el cual anunciaba la cercanía del cumplimiento de esta abominación desoladora que lo menciona también Daniel capítulo 9. Estábamos en Mateo 24, vamos al versículo 15 y versículo 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes.
si esto, como muchas personas creen y piensan que este Mateo 24 está en nuestro futuro del siglo XXI y que corresponde a un juicio global, al juicio final, entonces, si es un juicio final, ¿para qué vas a correr a los montes si no tienes dónde ir? ¿Para qué le dice Jesús corre a los montes si es un juicio que va a devastar todo? Esto es un juicio local, local. Esto es un juicio que es el cumplimiento de los postreros tiempos. Entonces, Jesús le está diciendo a la iglesia, ese remanente antiguo testamentario, que cuando vean ciertas señales tienen que, ¿qué? Que salir de la ciudad. El Evangelio de Lucas lo describe más claramente cuál sería el momento que ellos debían de escapar de esa ciudad a prisa. Ahora, Lucas capítulo 21, versículo 20 al 22 dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, ahora, Mateo 24 y Lucas 21 es el mismo relato. Yo he escuchado y a mí me han dicho de que Mateo 24 no es el mismo relato que Lucas 21. Son dos diferentes. Que Lucas 21 sí corresponde al primer siglo, pero que Mateo 24 corresponde a nuestro futuro. ¿Qué pasa? Que Mateo le escribe a su audiencia judía. En cambio, Lucas le escribe a su audiencia gentil. Entonces, si Lucas hubiera escrito abominación desoladora, a los gentiles no iban a saber. En cambio, los judíos sí sabían que era la abominación desoladora porque conocían al profeta Daniel. Entonces, es el mismo texto, Mateo y Lucas, Mateo 24 y Lucas 21 es el mismo texto, solamente que la audiencia inmediata, Lucas le escribe a los gentiles y le dice, versículo 20 al 22, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejército, ¿qué significa estos ejércitos? Los ejércitos romanos que entraron principalmente con sus 4 legiones, la quinta macedónica, la legión 12 fulminata, la legión 15 apolinaris y la legión 10ª fretensis, perdón. Entonces, dice el texto, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de quién? De Jerusalén y el templo. Es el cumplimiento de los tiempos postreros. Vayan al canal, vean el programa. Entonces, los que están en Judea huyan a los montes y los que están en medio de ella es la ciudad, váyanse. A los que estén en el campo no entren en ella, o sea, la ciudad. Porque estos son días ¿de qué? De retribución. De retribución. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Mía es la venganza y la retribución. Los días de venganza. Significa tiempos de retribución. Es lo mismo. Para que se cumplan las cosas que están escritas. Entonces, hermanos, para concluir, en Apocalipsis 11:3, y esto, hermanos, de verdad a mí me voló la cabeza. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, ayuda a entender por qué esta mujer huye al desierto. Los 2 testigos que aparecen en el versículo 3 de Apocalipsis 11, ¿por cuánto tiempo profetizan? Profetizan por 1260 días, exactamente el tiempo en que la mujer es sustentada en Apocalipsis 12:6. ¿Ustedes qué creen, que esto es coincidencia? La mujer es sustentada por 1260 días. Entonces, la mujer, entendamos, tengamos el plano en la mente, la mujer sale de la ciudad. Acá está la ciudad, acá está la ciudad. Este remanente sale de la ciudad, ¿hacia dónde? Hacia el desierto, hacia la ciudad de Pella o de Pela. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Mientras que en la ciudad se están quedando los 2 testigos por ese mismo tiempo, predicando sobre ese juicio y durante el juicio. Entonces, una es sacada de la ciudad y el ministerio de los 2 testigos es estar en la ciudad. Ahora, si todavía no sabes quiénes son estos 2 testigos y cuál es su ministerio, atento, porque va a ser el próximo programa los 2 testigos, y estos 2 testigos los voy a unir con este programa para que ustedes empiecen a armar el rompecabezas y puedan entender el significado de Apocalipsis, que hoy en día está totalmente desvirtuado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 hace referencia a que así como Dios protegió a la mujer a quien el dragón quiso matar inmediatamente cuando nació Jesús a través de Herodes,
de la misma manera va a proteger a los hijos, o sea, a este remanente fiel, de su Hijo Jesucristo, que Jesucristo vino a salvar a este pueblo fiel. Jesucristo vino a salvar, sacándolos de la escena del juicio que era en Jerusalén. Amados hermanos, si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Yo les voy a responder a su tiempo. Así que hasta acá este programa. No se pierdan el próximo programa, los dos testigos, y lo vamos a unir. Hasta acá este programa, hermanos. Bendiciones. Chao.